Hola, buenos días, Estefano, Priscila, Grecia. Bueno, yo creo que esperamos suficiente a que se unieran los demás. Vamos avanzando y bueno, cualquier cosa, ojalá se vayan uniendo. Bueno, vamos a hacer un resumen de uno de los puntos que vimos en la última sesión de teoría relacionada con la licuefacción del gas natural. Y también vamos a revisar pues algunas láminas que si por primera vez las vemos, si bien es cierto ya estaban disponibles en Canvas, de todas maneras no las hemos explicado. Entonces, aquí elegí algunas para hacer el resumen. La primera, eh, nosotros ya habíamos tenido en mente que ese gas natural que se obtiene, muy asociado a lo que es el caso de ingeniería, ese gas natural puede ser transportado mediante tubería a un punto en el cual pues se vaya a tratar precisamente, o no tratar, sino digamos procesar con el propósito de cambiar su fase, ¿no? Entonces, cambiar de fase gas a fase líquida. Veíamos ese concepto de temas económicos, es decir, si el destino de ese gas está muy distante, pues sin duda resulta más económico tener una planta de liquefacción y luego transportar vía buque este gas natural en fase líquida que pues tener unas tuberías de distancias demasiado representativas. Incluso yo creería que para ciertas distancias incluso técnicamente no sería posible. También hablábamos de esa necesidad de transporte en lo referido a caídas de presión. Entonces tendríamos que tener incluso estaciones de compresión en el medio, ¿no? Entonces es así como gracias a esta tecnología de licuefacción de gas natural, pues varias reservas de gas disponibles en ciertos puntos del mundo, eh, pues valga la aclaración, ¿no? Se convirtieron de recursos a reservas gracias a poder monetizar esos hidrocarburos en lugares remotos, o no lugares remotos, sino lugares muy distantes frente a donde se ubican los yacimientos. Entonces, el poder monetizar ese gas en lugares distantes a donde se encuentra el yacimiento, pues hace que esos recursos se conviertan en reservas y así generar una economía a esos activos que cuentan con esas reservas de gas natural. Entonces, decíamos que un claro ejemplo es precisamente Perú, es decir, nosotros sabemos que uno de los bloques de Perú está destinado a cubrir la demanda doméstica, que incluso hay buenas reservas de ese bloque destinado a cubrir la demanda doméstica, y que lo que ha hecho viable que se produzca de otros bloques que también producen gas húmedo y gas natural, pues es precisamente contar con esta opción de exportación, el poder llevar ese gas natural en fase líquida a destinos bastante distantes de Perú, como sería Asia, como sería Europa. Entonces, por ese lado ha sido clave para declarar esos recursos como reserva. Entonces decíamos que en sí la planta de licuefacción es muy sencilla, o sea, digo sencilla, no que sea sencillo su diseño o que sea sencilla su operación, sino me refiero en comparación a lo que hemos visto hasta ahora de lo que es el sistema de transporte, lo que ustedes han hecho en el caso de ingeniería también, pues esa separación primaria, deshidratación, endulzamiento, separación de líquidos, expansión, enfriamiento, pues varios de los conceptos que ustedes han visto en el caso de ingeniería están aplicados también en una planta de liquefacción. Les decíamos, tomando como ejemplo esta planta de ProLNG que está pues muy cerca a Lima, comentábamos que de todas maneras como parte del proceso, al inicio de la planta, pues se aseguran que el contenido de dióxido de carbono no sea contraproducente para el proceso, que el contenido de agua lo mismo, ¿no? Entonces, no sea, digamos, un problema a lo largo del proceso. También hablábamos de mercurio. Entonces, en sí, estos tres subsistemas del proceso, endulzamiento, deshidratación, remoción de compuestos como el mercurio, pues de todas maneras, sabemos que el gas que entra a esta planta ha sido obtenido en una planta en la que también se tienen en consideración estas variables, precisamente porque se requiere trabajar con bajas temperaturas, no temperaturas tan bajas como en el proceso de licuefacción, pero sí temperaturas bajas que obligaban precisamente a tener esa etapa de deshidratación, por ejemplo. Entonces, por eso digo que algunos de los conceptos que ustedes ya aplicaron en el caso de ingeniería también se encuentran presentes en una planta de licuefacción.
También comentábamos que va a estar en función de dónde proviene la alimentación de la planta. Es decir, más adelante vemos en un diagrama de bloques que incluso una planta de liquefacción puede tener integrado todo ese proceso incluso de recuperación de líquidos de gas natural, ¿sí? En función, como digo, en función de dónde provenga esa corriente que va a ser utilizada para al final obtener gas natural licuado. Decíamos que habían algunas etapas de enfriamiento, entonces primero teníamos un preenfriamiento llegando a temperaturas de menos 33 grados Celsius y luego ya sí llegábamos a tener un intercambiador criogénico de calor en el que la temperatura sí era mucho, o se llegaba a temperaturas mucho más bajas, como menos 160 grados Celsius, precisamente para convertir ese metano, ese etano, a fase líquida. Pues esto como resumen en sí de lo que habíamos visto en cuanto a la planta de Peru LNG, resaltando los puntos nuevos. ¿Cuáles serían los puntos nuevos frente a lo que vimos en la planta de procesamiento para obtener la corriente de gas natural en fase gas? Pues lo que estamos añadiendo aquí simplemente es ese enfoque de proceso de refrigeración, ¿no? Entonces por eso hablamos de un preenfriamiento y luego hablamos de un intercambiador de calor criogénico. También, claro, para que ocurra este proceso de enfriamiento, de convertir el gas natural en fase gas a fase líquida, pues se requiere de un medio que proporcione precisamente ese enfriamiento, ¿no? Es decir, necesitamos de un refrigerante. Entonces, por eso es que cuando veíamos la introducción de todo lo que era el procesamiento de gas, hablábamos también de estos ciclos en los que, por ejemplo, se utiliza propano. Entonces, este propano sometido a procesos de compresión, también procesos de expansión, pues va a permitir ese cambio de entalpía del propano que permite que sea empleado como refrigerante, ¿sí? Como refrigerante precisamente en el proceso de licuefacción del gas natural. No perder de vista eso, ¿no? Que por un lado sí tenemos el gas natural, que es metano-etano, el cual queremos que cambie su fase, queremos que pase de fase gas a fase líquida, pero claro, para lograr ello se requiere de unos equipos de intercambio de calor, por ende necesitamos otra sustancia o sustancias, vamos a ver que también puede ser mezcla de sustancias que actúan como refrigerante. Entonces, eso para tenerlo presente. Entonces, luego también comentábamos, como digo, seleccioné algunas láminas de las que ya habíamos visto previamente, tan solo para hacer un resumen. Decíamos que era clave el gas natural licuado, sí, ¿por qué? Porque pues detrás está en sí el gas natural, ¿no? Entonces, gas natural en fase gas precisamente para ser empleado para generación eléctrica. Em, ese gas pues tiene ventajas frente a trabajar con, por ejemplo, petróleo. Hemos hablado que está en auge todo el tema de las emisiones, entonces el gas natural también siendo empleado como esa transición, como parte de esa transición energética, ¿no? De pasar de compuestos o de fuentes de energía que involucran altas emisiones de dióxido de carbono equivalente, pasar por el gas natural para llegar precisamente a las energías renovables. También decíamos que ese gas natural, si bien es cierto, es fuente de energía, fuente para producción digamos, de potencia, eh, también pues, puede ser simplemente empleada de forma directa como fuente de calor, ¿no? Entonces, eh, es clave tener en cuenta que en en todos estos equipos de combustión, porque al final lo que necesitamos es una reacción de oxidación en la que se toma ese gas natural, se somete precisamente a una reacción de combustión para emplear la energía que se libera en esa reacción de combustión. Entonces nosotros necesitamos que esas reacciones de combustión tengan una buena eficiencia porque a su vez si esa combustión tiene una buena eficiencia, pues esa eficiencia va a ser trasladada a este tipo de equipos para convertir esa energía en, digamos, la generación eléctrica, ¿no? La energía eléctrica. Entonces, es clave que este combustible pues tenga una alta eficiencia, una alta conversión en qué, precisamente en potencia, ¿no? En generación eléctrica. Luego comentábamos que al inicio pues todo el gas natural era transportado vía tubería y gracias a la aparición de esta tecnología de gas natural licuado pues en sí no solo la planta para convertir el gas natural a fase líquida, sino también en sí las facilidades para el transporte. Entonces estos buques
que permiten llevar ese gas natural en fase líquida a destinos donde se regasifica, pues ha permitido lo que comentaba precisamente, convertir varios recursos de gas natural en reservas, ¿no? ¿Y por qué reservas? Porque decíamos que detrás del concepto de reservas está que se puedan monetizar, es decir, que se puedan llevar a mercados. Y mercados que en algunos, sin duda, alcanzarlos vía tubería es más que imposible. Imagínense una tubería, no sé, desde eh, la costa de Perú hasta Japón o hasta, no sé, cualquier punto en sí de Asia, ¿no? Surcorea también. Entonces, sería imposible, ¿no? Sería demasiado complicado. Y gracias a esta tecnología, pues, se permite precisamente convertir esos recursos en reservas para alcanzar esos mercados. Luego aquí esta lámina simplemente para recordar esta imagen, la imagen inferior derecha, en la que teníamos en sí el costo de transporte, un costo de transporte medido en, pues, en unidades monetarias por unidad de energía. Y aquí, pues, tomando como referencia la distancia. Es decir, si yo tengo el yacimiento y quiero monetizar ese gas, eh, qué distancia tendría que recorrer para llegar a esos mercados, ¿no? Entonces, si esa distancia es demasiado alta, demasiado elevada, pues resulta más económico tener precisamente gas natural licuado, ¿no? Que es esa línea punteada color verde. Entonces vemos que tener tubería offshore resulta más costoso que tener precisamente la tecnología de gas natural licuado para llevar el gas natural en fase líquida a esos destinos. Luego también ya habíamos hablado, el gas natural licuado se logra a través de esta reducción de temperatura hasta más o menos 162 grados Celsius. Lo veíamos también en, en esa descripción o en esa infografía que teníamos de Peru LNG, en la que se tenía un preenfriamiento, pero luego llegábamos a través de un intercambiador criogénico a temperatura de menos 162 grados Celsius. Eh, para establecer, bueno, menos 162 grados Celsius para tener ese gas natural licuado a condición atmosférica. Luego, la reducción de volumen, bueno, eso ya lo hemos comentado bastante. Luego, el transporte vía buques o también decíamos que en algunos países, incluso acá en Perú, para llegar a esos puntos en los que todavía no hay transporte vía tubería, pues lo que se está haciendo es vía carro tanque llevar gas natural en fase líquida, o sea, gas natural licuado, a puntos en los que se regasifica y se distribuye. Entonces, en esta imagen, tener presente que entre esta costa y esta costa, pues hay varios miles de kilómetros, simplemente se está planteando a nivel conceptual cuál es el objetivo, ¿no? Entonces, por un lado, muy similar a lo que se tiene aquí en Perú, es decir, una agrupación de pozos que producen gas húmedo. Ese gas húmedo, pues aquí en el intermedio, que aquí no se plantea en esta imagen, pero en el intermedio tendríamos esa planta de procesamiento, que sería la planta de Malvinas, en la cual se recibe el gas húmedo, se obtiene ese gas en fase, pues en fase gas, ese gas natural en fase gas, y luego se transporta a una planta de licuefacción, que sería esa planta de Peru LNG. Entonces, también qué podríamos tener, de pronto si en algún momento se desarrolla o se tiene desarrollado algún campo offshore, pues puede pasar también que ese campo offshore quiera aprovechar esa planta de licuefacción. Va a estar en función de qué tan distante van a estar esos campos o esos pozos frente a la planta de licuefacción. Pero en sí el mensaje que nos dan acá es que esa planta de licuefacción puede ser empleada tanto para convertir recursos en reservas de campos o de pozos o de yacimientos que están onshore, como también campos o yacimientos que se encuentran offshore. Entonces, esa planta de licuefacción permitirá obtener ese gas natural en fase líquida, podrá recibir estos buques y en estos buques, pues, realizar la carga de ese gas natural licuado en fase líquida y transportarlo en fase líquida varios miles de kilómetros y llegar a destino donde se descarga ese gas natural en fase líquida y hay todo un proceso de regasificación de ese gas natural. Y luego, pues, el proceso de en sí distribución, transporte, pues donde se necesita, ¿no? Los usuarios, ya sea para producción de potencia,
cuando digo usuarios de producción de potencia, me refiero a esas empresas dedicadas precisamente a la generación, a la transmisión, a la distribución, pues ese negocio de generación de potencia, o directamente entregado a industrias que también tendrán sus sistemas de generación eléctrica, pero ya no con el propósito de que sea su negocio la generación eléctrica, sino simplemente para suplir la demanda energética para su industria como tal. Entonces, también conceptualmente lo que planteábamos a nivel termodinámico era que en sí, al hablar de procesos de refrigeración, que simplemente eso era lo que se trataba en una planta de liquefacción, es decir, un proceso de refrigeración que nos permite llevar el gas natural de fase gas a fase líquida. Entonces hablábamos un poco de precisamente lograr reducir la entalpía de ese gas natural de tal forma que, de que ocurra ese cambio de fase, ¿no? Entonces, primero tendremos digamos, esa fase de ir reduciendo calor sensible, ¿sí? Y claro, ese calor sensible, ¿quién lo va a recibir? Pues esa sustancia que estamos utilizando como refrigerante. Luego habrá una parte en la que ocurra precisamente ese cambio de fase y luego llevarlo hasta esa temperatura y también a condición de presión, es decir, menos 162 grados Celsius y presión atmosférica. Entonces, eh, eso fue lo que revisamos en cuanto a entalpía. Y luego venía este diagrama de bloques, que recuerdo que cuando lo revisamos, pues dio a lugar a algunas consultas que la verdad me parecieron muy buenas, las que planteó Camila cuando estábamos en este diagrama de bloques, que también dio pase a hacer una revisión más detallada de lo que era el caso de ingeniería, porque al parecer el ver este diagrama de bloques en el que se integra también temas de endulzamiento, de deshidratación, incluso de recuperación de líquidos de gas natural, generó un poco de confusión, ¿no? Entonces, claro, este diagrama de bloques que plantea, por un lado, que está ingresando gas natural, ¿sí? Perdón, gas natural no, sino está ingresando una corriente de gas, sería una corriente de gas húmedo. ¿Por qué diríamos que está entrando una corriente de gas húmedo? Pues porque por un lado tenemos un slack catcher y aparte de tener un slack catcher tenemos también estabilización de líquidos y aparte también de tener estabilización de líquidos tenemos recuperación de líquidos de gas natural. Entonces aquí generaba un poco de confusión precisamente por eso, porque nosotros hemos estado tratando en una planta aparte, que también es la realidad de Perú, ¿no? En una planta aparte, pues se tiene ese slack catcher, se tiene ese proceso de estabilización de líquidos, se tiene también la recuperación de líquidos, y realmente lo que ingresaría a una planta de liquefacción, en el caso de Perú, es una corriente de gas que ya es gas natural, ¿no? Es decir, ya ese gas natural simplemente está entrando a una planta para que se lleve a cabo el proceso de refrigeración. Entonces, tener en cuenta esa diferencia, ¿no? Es posible que haya un negocio en alguna parte del mundo en el que se tiene integrado el proceso, es decir, que tenemos una corriente que está ingresando que es gas húmedo y ese gas húmedo pues requiere por un lado un slack catcher, ¿para qué? Para obtener líquido, ¿sí? Es el líquido que también va a ser sometido a procesos de estabilización que luego, miren, luego este líquido que se obtiene en el proceso de estabilización se une con el líquido de gas natural que se obtiene en la parte del proceso en la que se recupera el líquido de gas natural presente en esta corriente de gas que se tiene como output del slack catcher. Entonces, esa corriente de gas, tal como ustedes lo han planteado para el caso de ingeniería, esa corriente de gas que sale del slack catcher pues sometida por un lado a procesos de endulzamiento, el caso de ingeniería no lo tiene, pero conceptualmente si ese contenido de dióxido de carbono es alto, pues tendríamos que tener endulzamiento. Luego deshidratación, sin duda, ¿no? Entonces deshidratación, remoción de mercurio y ahí sí viene toda la parte de recuperación de líquidos de gas natural que ustedes también la han trabajado, ¿no? La simularon como ese proceso de, por un lado, enfriamiento y también expansión a través de turbo expander o válvula Joule-Thomson con el propósito de reducir aún más la temperatura y luego trabajar con esta torre de etanizadora para obtener los líquidos de gas natural. Entonces, aquí donde debemos hacer énfasis es precisamente en la licuefacción, que no la hemos tratado, ¿sí?
Entonces, este proceso de licuefacción, que en sí tiene como objetivo simplemente esa reducción de entalpía del gas natural para ocasionar ese cambio de fase. Y también pues vamos a tener en cuenta temas, por ejemplo, si tiene mucho nitrógeno, pues ese nitrógeno se tendrá que retirar también, porque ese nitrógeno va a afectar el poder calorífico del gas natural. Entonces, aquí también quiero enlazarlo con algunos puntos que ustedes presentaron el pasado viernes en la presentación del avance del caso de ingeniería, que por cierto, me gustó el hecho que hayan averiguado acerca de esa normativa que establece la especificación del poder calorífico del gas natural. Entonces, por un lado, yo comentaba que ese poder calorífico al final puede ser definido en función de lo que exija el cliente, ¿no? Entonces, el cliente, en función de, digamos, para qué propósitos tiene el gas natural, puede exigir un poder calorífico determinado, ¿sí? Por más que a nivel normativo esté especificado un rango, pues puede que por temas de eficiencia de funcionamiento de determinados equipos, requiera de un poder calorífico en particular, ¿no? Entonces, y aparte de eso, lo que ustedes investigaron de esa normativa a nivel Perú, de entre qué valores debería fluctuar ese poder calorífico. Entonces, si hay una normativa que te establece ese poder calorífico y de pronto ese contenido de nitrógeno está haciendo que no se cumpla con esa especificación, pues se tiene un subsistema adicional para gestionar ese contenido de nitrógeno, ¿vale? Pero de momento aquí lo que tenemos es, pensando un poco en la planta de ProLNG, cuando veíamos la descripción de esa planta, no recuerdo que nos hayan hablado acerca de un proceso de remoción de ese compuesto. Entonces, me gusta este diagrama de bloques porque integra varias cosas que hemos visto, ¿no? No solo la parte de liquefacción, pero sí resaltar, no confundir que precisamente es una integración y que el caso de ingeniería está enfocado a un gas húmedo que ingresa a una planta, una corriente de gas húmedo que ingresa a una planta, es la catcher, obtenemos corriente de gas, corriente de líquido, todo el proceso de estabilización. Luego también ese gas natural pues sujeto a procesos de deshidratación y luego recuperación de líquidos a través de una deetanizadora. ¿Y por qué deetanizadora y no demetanizadora? Pues hablábamos que en el caso de ingeniería podíamos llegar a considerar el gas natural como metano-etano, ¿no? Entonces por eso hablábamos de la deetanizadora. Y por otro lado aquí comentar ese criterio que puede ser de utilidad para decir, bueno, si ya los líquidos de gas natural están estabilizados, es precisamente monitorear la presión de vapor de esos líquidos de gas natural, de tal forma que se asegure esa, pues valga la redundancia, ¿no? Esa estabilidad de los líquidos de gas natural y esas corrientes de gas, pues integrarlas aguas arriba del proceso de deshidratación, de endulzamiento. Entonces aquí algunos o tenían las corrientes sin integrarlas y a lo mejor otros tenían las corrientes, pero no integradas, digamos, en la mejor parte del proceso. Entonces miren que aquí incluso también en esta lámina que ya habíamos colgado hace un buen tiempo, tenemos esa integración del gas, pero aguas arriba del proceso de endulzamiento, deshidratación y remoción de mercurio. Pues claro, porque aquí ese gas todavía no ha sido sujeto a deshidratación y si queremos pues aprovechar este gas natural, de todas maneras tenemos que cuidar el proceso de recuperación de líquidos de gas natural, tenemos que cuidar el proceso de liquefacción del gas natural y por eso es que esas corrientes deben ser alimentadas aguas arriba de ese proceso. Luego, aquí sí ya esta no la habíamos visto, entonces un poco comentar que en sí, digamos, el proceso de liquefacción de gas natural está enfocado a realizar procesos de refrigeración, procesos de intercambio de calor. Entonces, para llevar a cabo esos procesos de refrigeración, tener en mente esa imagen, no sé si la recuerdan, esa imagen que teníamos en esa presentación de procesos, de procesamiento de gas, teníamos un ciclo, ¿no? Entonces teníamos un ciclo de esa sustancia que actúa como refrigerante
que teníamos expansión, perdón, primero compresiones, ¿no? Entonces se comprime, por ejemplo, ese propano, y claro, si hablamos de compresión, es porque ese propano se encuentra en fase gas, entonces hablábamos de compresión, pero luego de tener ese proceso de compresión, pues ese propano, digamos, se enfría, ¿no? Se enfría y luego de ello se somete a un proceso de expansión para enfriarlo aún más. Y luego ya cuando se encuentra en fase líquida, pues se aprovecha que este compuesto, que seguramente tendrá una temperatura de ebullición muy baja, ¿sí? Una temperatura de saturación muy baja, entonces, si ya se encuentra en fase líquida, pues ya está con todo ese potencial para actuar como refrigerante. Y en el momento en que actúa como refrigerante para convertir ese gas natural a fase líquida, pues retomará su fase vapor, ¿no? Entonces, su fase gas. Y por eso hablábamos de ese ciclo de compresión y también de expansión. Igual ahorita lo vamos a retomar. Entonces, cuando hablamos de ese proceso de refrigeración, pues de por medio que hay trabajo, porque hay trabajo, pues porque tenemos compresores involucrados y también hablamos de energía en tránsito en forma de calor. ¿Por qué? Porque vamos a ver que tendremos tanto condensadores como evaporadores, ¿sí? Y también, pues de todas maneras, cuando hablamos de expansión, como comentaba Estefano el día viernes, entonces ese turbo expander, ¿sí? Por un lado, sí, generar una caída de presión de esa corriente de gas que está ingresando a la planta, ¿sí? O que está ingresando a esa torre de etanizadora, entonces esa reducción de presión para que a su vez como consecuencia se presente una reducción de temperatura importante. Pero claro, mecánicamente podemos aprovechar en el otro extremo de ese turbo expander para comprimir el gas que se está obteniendo en la torre de esa deetanizadora. Entonces miren que aquí de todas maneras hay un tema de también trabajo en el sentido que, claro, cuando hay una expansión hay un trabajo, eh, digamos, aquí tener cuidado de analizar si el trabajo está siendo realizado sobre el sistema o el sistema ejerce trabajo sobre el fluido que está involucrado, pero en sí al final lo que está teniéndose ahí es un trabajo que puede ser aprovechado también para qué, para comprimir ese gas que está saliendo de la torre superior. Entonces por eso se habla de procesos de expansión, compresión, ¿sí? Y a su vez, pues todos temas de energía en tránsito en forma de calor. Entonces, a mí me parece interesante el proceso de licuefacción. Si bien es cierto, desde el punto de vista de proceso no tiene tantas cosas como vimos en el proceso de tratamiento, de procesamiento de gas húmedo, sí es interesante desde el punto de vista de eficiencia energética, ¿no? Esa eficiencia energética teniendo variables clave como el trabajo, como calor, precisamente por el proceso de refrigeración y también el ciclo de refrigeración que está involucrado. Entonces, hace un momento decía que esa sustancia que va a actuar o esa especie química que va a actuar como refrigerante puede ser o una sola especie química, no sé, por ejemplo, propano, pero también lo que se ha buscado en el desarrollo de esta tecnología de licuefacción del gas natural es que energéticamente sea cada vez más eficiente. Y más adelante vamos a ver que una de las formas es precisamente definir qué sustancias deben actuar como refrigerante. Entonces uno puede tener diferentes compuestos en función en qué etapa de preenfriamiento, enfriamiento o subenfriamiento se encuentra el gas natural. Entonces podemos utilizar un compuesto en particular para que se tengan loops por separado en función de en qué etapa se encuentre, ¿no? Entonces, como decía, la licuefacción del gas natural puede tener preenfriamiento, enfriamiento y subenfriamiento. Entonces, en función de en qué momento se encuentra, en qué temperatura se encuentre el gas natural, pues se puede utilizar uno u otro compuesto para que actúe como refrigerante. Ahora, también han desarrollado que pueden ser mezclas de compuestos, incluso mezclas de compuestos que son tomados directamente de la corriente de gas natural que se quiere enfriar, ¿no? Que se quiere refrigerar.
Entonces, por eso hablamos de sistemas abiertos, ¿sí? O procesos de ciclo abierto, perdón, o procesos de ciclo cerrado. ¿Y a qué hace referencia proceso de ciclo abierto o proceso de ciclo cerrado? Entonces, proceso de ciclo abierto significa que se toma una parte de ese gas natural y se emplea como refrigerante. Claro, para que actúe como refrigerante se requeriría este ciclo de compresión, expansión, precisamente para ocasionar esos cambios de fase y que permita que este fluido actúe precisamente como refrigerante de esa corriente principal de gas natural. Pero también puede tenerse ciclo cerrado, es decir, que se tiene ya definido una mezcla de sustancias, ¿sí? Una mezcla de sustancias que actúan como refrigerante y que continuamente se está recirculando a través del proceso de licuefacción. Entonces, de nuevo, ¿clave qué es? Clave en el proceso de licuefacción, la eficiencia energética, teniendo en mente esos ciclos de refrigeración, de refrigeración en los que se suele tener en consideración trabajo, transferencia de calor, o sea, eh, pensando en balances de energía, entonces cuando uno veía balances de energía, tiene la variable calor, tiene la variable trabajo y tiene también las variables de cambios de entalpía. Entonces, al final lo que se quiere que es que el gas natural sufra un cambio de entalpía, ¿sí? Transitando por dónde? Por el calor sensible, por el calor latente, de tal forma que ocurra ese cambio de fase. Y claro, para lograr ese cambio de entalpía necesitamos equipos de intercambio de calor ¿con quién? Con sustancias que actúan como refrigerante y para lograr que ese refrigerante siempre esté disponible, pues ese refrigerante va a ser sujeto a cambios de fase también. Entonces, debemos contar con un ciclo de refrigeración en los que esa sustancia que actúa como refrigerante sea sometida a procesos de compresión, expansión y también de intercambio de calor para que continuamente esté actuando como refrigerante. Entonces, también decíamos que dentro de este proceso de licuefacción puede aparecer, em, digamos, que se deba gestionar el contenido de nitrógeno. Entonces, el contenido de nitrógeno puede impactar, por un lado, en el poder calorífico del gas natural, es decir, que tenga un alto contenido de nitrógeno puede afectar el poder calorífico del gas natural y al final lo que nos interesa es que ese poder calorífico sea el adecuado. ¿Por qué? Porque lo que se monetiza es contenido energético, ¿no? Decíamos que cuando hablábamos de, por ejemplo, de las unidades de transferencia de custodia, decíamos que sí, por un lado, medíamos el volumen de gas natural, pero también necesitábamos conocer la composición de ese gas natural. ¿Para qué? Para definir o estimar su poder calorífico y así definir cuánta energía realmente se estaba transfiriendo de productor a cliente o de vendedor a cliente. Entonces, ese poder calorífico es una de las variables clave a estar monitoreando del gas natural. Por otro lado, si tenemos un alto contenido de nitrógeno en un proceso de licuefacción, pues también ese contenido de nitrógeno, al ser un gas tan liviano, pues va a afectar ese proceso de convertir el gas natural a fase líquida. O sea, cuando nosotros convertimos el gas natural a fase líquida, por más que tenga un bajo contenido de nitrógeno, un bajo contenido de dióxido de carbono, pues eso también debería estar cambiando de fase de tal forma que cuando se regasifica, incluso para temas de eficiencia de transporte, no tendría sentido tener como un gas cap en el transporte, donde, no sé, nitrógeno y dióxido de carbono, no tendría sentido. Entonces, todo debe pasar a fase líquida. Entonces, el que se tenga un alto contenido de esos compuestos que son tan livianos, ¿sí? Es decir, son tan livianos también debido a que sus propiedades físicas implican que su temperatura de ebullición sea demasiado baja, ¿no? Demasiado baja. Entonces, ese proceso de licuefacción se podría ver afectado. Entonces, también para no perder de vista, de todas maneras, ese compuesto también para gestionarlo. Nosotros, como parte del caso de ingeniería, tanto nitrógeno como dióxido de carbono, la verdad que están presentes en proporciones muy bajas. Entonces, esta imagen ya la habíamos visto en una ocasión, aquí simplemente para recordar lo que estamos comentando, ¿no?
Em, entonces, antes de mostrar esta flechita, miren que aquí tenemos, esto primero es un ciclo, ¿no? O sea, yo creo que es bien diciente que es un ciclo, por eso hablamos de ciclos de refrigeración en esos procesos de licuefacción del gas natural. Entonces, aquí tener en mente que lo que está siendo sujeto a este ciclo no es el gas natural, sino lo que está siendo sujeto al ciclo es esa sustancia o esas mezclas de sustancias que actúan como refrigerante. ¿Sí? Entonces, como decíamos, hay un proceso de compresión, también tenemos aquí un condensador, tenemos un evaporador, tenemos también un proceso de expansión. Entonces, miren, aquí de todas maneras que hay trabajo, hay energía en tránsito en forma de calor también, aquí de todas maneras hay un cambio de energía, entonces si uno hace aquí un balance de energía, pues también puede establecer, si se tuviese un turbo expander, uno puede también, aquí hay trabajo, pero aquí también hay trabajo, ¿vale? Entonces por eso la importancia de tener ese enfoque de analizar el proceso de liquefacción desde un punto de vista de eficiencia energética. Ahora, ¿qué le va a pasar a ese fluido que va a ser empleado como refrigerante? Entonces, aquí si vemos el punto A y lo asociamos con esta envolvente, ¿vale? Entonces miren que aquí tenemos bubble point y tenemos aquí dew point y tenemos aquí el punto crítico. Entonces, de acuerdo a esta imagen, pues se supone que A se encuentra en ese punto en el que todo se encuentra prácticamente o en fase líquida o recién en el punto en el que va a aparecer esa primera burbuja de vapor. Es decir, en concreto, en su gran proporción, se encuentra en fase líquida. Pero claro, imagínense, un compuesto como el propano, que en cierto modo es liviano, si se encuentra en fase líquida, eh, pues significará que su temperatura es bien baja, ¿no? Su temperatura es bien baja y por eso servirá como refrigerante en ese proceso de licuefacción del gas natural. Aparte de eso, aparte de que se encuentra, eh, digamos, como decía, en fase líquida o a lo sumo en la línea del bubble point, es decir, apareciendo la primera burbuja de vapor, luego se somete a un proceso de expansión, ¿vale? Entonces acá hay un proceso de expansión. eh, y aquí en ese proceso de expansión, lo que se está asegurando es que una vez ingresa a este evaporador en el que va a tener intercambio de calor con quién, intercambio de calor con el gas natural, pues ese gas natural va a aprovechar toda esa baja entalpía que tiene ese refrigerante, de tal forma que la temperatura del gas natural se va a ver reducida significativamente, ¿no? Gracias a que a este intercambio de calor. Entonces acá ocurre un intercambio de calor y por eso esa sustancia, una vez ocurre el intercambio de calor, pues su entalpía aumenta, ¿sí? Entonces miren que aquí en el punto B tiene una entalpía dada y en el momento en que se pone en intercambio de calor con el gas natural, que claro, ese gas natural todavía no se encuentra en fase líquida, es decir, todavía no tiene una baja temperatura, sino más bien tiene una temperatura elevada, bueno, elevada entre comillas, por ahí, no sé, dependiendo, si estamos aguas arriba del preenfriamiento, pues más o menos 20 grados Celsius, 30 grados Celsius, entonces me refiero elevada frente a lo que estamos analizando que es un proceso de licuefacción, ¿sí? Entonces es una temperatura elevada desde el punto de vista de proceso de licuefacción que va a intercambiar calor con quién, con esa sustancia que va a ser empleada precisamente, perdón, va a ser empleada precisamente para eh, que ocasione ese cambio de fase del gas natural. Entonces, en el momento en que intercambia calor, la entalpía de ese fluido aumenta, ¿sí? Entonces, ¿qué esperaremos? Que la entalpía del gas natural pues se reduzca, que era lo que describíamos en esta lámina, ¿no? Lo que buscamos es que la entalpía del gas natural se reduzca de tal forma que se ocasione el cambio de fase. Entonces, en el momento en que hay un intercambio de calor, pues esa sustancia que se estaba siendo empleada como refrigerante, pues va a presentar un cambio de fase, pero un cambio de fase hacia gas, ¿no? De tal forma que
podemos emplear esta máquina, el compresor. ¿Por qué? Porque esa corriente C ya se encontraría o por encima del dew point, es decir, ya todo está en fase gas, o prácticamente en este proceso de evaporación, pues estaría sobre ese dew point en el que hasta ahora, si se generara un cambio de temperatura o un cambio de presión, aparecería esa primera gota de líquido. Pero claro, lo que nos interesa es que lo que ingrese a un compresor pues sea fase gas. Entonces lo que esperaríamos es que aguas abajo de este evaporador, toda esa sustancia o esa mezcla de sustancias que actuaban como refrigerante pasen a fase vapor y se continúe con el ciclo de refrigeración. Ese sería el propósito. Entonces, miren cómo enlazamos, por un lado, em, conceptos que hemos visto previamente, como la envolvente termodinámica, ¿vale? Conceptos también que hemos mencionado previamente, sobre todo cuando vimos la parte de compresión, es decir, los balances de energía, trabajo, calor, entalpía, ¿sí? ¿Y por qué hablamos de entalpía? Porque hablamos de sistemas abiertos. Entonces aquí estamos viéndolo, ¿no? Aquí estamos hablando de sistemas abiertos en los que ingresan y salen corrientes. Em, también hablamos de calor en este condensador, en este evaporador, hablamos de trabajo en este compresor, en esta expansión. Sumado a ello, pues tenemos que tener en cuenta la energía interna y el trabajo de flujo involucrado en cada una de las corrientes y por eso hablamos de entalpía, ¿sí? Entonces, esa es la razón por la que en alguna ocasión, por ahí en una PC, estaba una de las preguntas si, o sea, realmente a qué se le reduce la entalpía, pues a lo que buscamos reducir la entalpía sería el gas natural para que transitemos a lo largo de el calor sensible y el calor latente, pero esa reducción de entalpía es gracias a un intercambio de calor con una sustancia que actúa como refrigerante, y en ese ciclo de refrigeración, eh, pues hay trabajo involucrado y también calor involucrado. Bueno, entonces luego, aquí lo pasamos rápidamente. Decíamos que el gas natural, ¿sí?, se monetiza si es que cumple con esas especificaciones de contenido energético. Entonces, por eso una de las variables que se monitorea es precisamente el poder calorífico. Entonces, reitero, eso ya lo habíamos mencionado cuando vimos unidades de transferencia y custodia, pero aquí lo que quiero comentarles es un índice que se mide, eh, precisamente para verificar ese comportamiento en términos energéticos de ese gas natural y también ese contenido energético detrás que tiene en cuanto a peso molecular, ¿no? Entonces, eso va a permitir, por un lado, verificar la eficiencia de separación, por ejemplo, de líquidos de gas natural, ¿sí? Porque vamos a ver que ese contenido de líquidos de gas natural afecta el poder calorífico. Por ejemplo, el viernes me gustó mucho que cuando revisábamos algunas de las presentaciones y simulaciones de algunos de los equipos, pues observábamos que ese poder calorífico todavía podía ser mejorado, ¿no? Mejorado en el sentido de hacer más eficiente, por ejemplo, esa torre de etanizadora, con el propósito de retirar más líquidos de gas natural, y así también una de las variables que nos iba a ir dando como ese indicativo de si ese proceso estaba siendo o no siendo eficiente, era el poder calorífico. Entonces, en sí, ¿de qué depende ese poder calorífico? Pues ya lo hemos mencionado también, de la composición, por eso hablamos de metano, etano. Si tuviésemos un metano, pues tendríamos otro poder calorífico. Si tuviésemos metano, únicamente metano, pues otro poder calorífico. También es clave este índice porque, miren, voy a comentar un poquito la gráfica inferior derecha. Tenemos ese índice, ¿sí? El índice, no sé cómo se pronuncia, la verdad, si WOOP o WOP, no sé. Ese índice simplemente es la relación de el poder calorífico, ¿vale? El poder calorífico entre la raíz cuadrada de la densidad o el peso molecular de ese gas natural, pero en referencia
al aire, ¿no? Entonces, nos está diciendo, bueno, el poder calorífico respecto a esa masa involucrada, ese peso molecular o esa densidad, y dividido entre qué, entre el poder calorífico. Entonces miren que aquí es muy interesante esta gráfica porque nos muestra en función de qué tantos líquidos tiene esa corriente de gas natural, porque miren, aquí tenemos con color, esto es que como un azulito, un verdecito claro, tenemos el metano, en amarillo tenemos el etano, en verde tenemos el propano y en color naranja tendríamos butano y más pesados. Entonces miren que aquí el poder calorífico aumenta a medida que está más presente pues estos compuestos que son más pesados que el metano y que el etano, ¿no? Entonces acá propano y butano y más pesados hace que ese poder calorífico aumente. Pero claro, por otro lado está el tema, el enfoque que ustedes también daban el viernes eh, de todas maneras, los líquidos de gas natural son una fuente de valor. Y por eso también acá nos lo dicen en este diagrama de bloques, ¿no? En este diagrama de bloques, al final nos dicen, miren, hay que recuperar los líquidos de gas natural y aparte de eso también hay que aprovechar esta estabilización de líquidos para obtener unos líquidos que de todas maneras son una fuente de valor, por más que estemos enfocados en estudiar lo que es el proceso de liquefacción. Entonces, de todas maneras, los líquidos de gas natural son una fuente de valor y debemos aprovecharla al máximo. Y luego viene aquí el índice, que claro, tendrá un comportamiento muy similar a la tendencia del poder calorífico, precisamente ¿por qué? Porque tenemos en el numerador una variable que depende del poder calorífico, pero aquí lo que puede estar jugando en contra, ¿qué es? El peso molecular, ¿sí? Para que no sea tan similar la gráfica. Entonces, claro, hacia este lado, ese poder calorífico no, sino ese peso molecular irá aumentando. ¿Gracias a qué? Pues gracias a que aparecen unos compuestos también más pesados. Entonces, al final el peso molecular de una mezcla simplemente la regla sumatoria de fracciones molares multiplicados por el peso molecular de las sustancias que están involucradas. Entonces, en sí el mensaje aquí es que se debe monitorear de nuevo el poder calorífico, ese poder calorífico afectado por una eficiencia de procesamiento, podríamos decirla, una eficiencia de procesamiento que va a condicionar qué tanto propano, qué tanto butano, qué tanto pentano y más pesados va a tener esa corriente de gas natural, impactando precisamente en el poder calorífico. Entonces, aquí lo que también nos dicen es que ese poder calorífico también puede ser controlado a través del nitrógeno. Nosotros le habíamos dado un enfoque en el diagrama de bloques de esa remoción de nitrógeno precisamente para garantizar el poder calorífico objetivo, por un lado, o por normativa, como ustedes investigaron el pasado viernes, o simplemente por una especificación que ya está establecida con el cliente que está interesado en ese gas natural. Entonces, por otro lado, yo sé que a ustedes, bueno, no solo a ustedes, sino ya, digamos, es una tendencia y uno debe estar muy alineado con esa tendencia de empujar precisamente el objetivo de emisiones de dióxido de carbono equivalente neto, pues la idea es que sea cero, ¿sí? Hay unos objetivos, unos hitos trazados principalmente para 2030, 2050. em, y aquí se reitera ese mensaje que el gas natural, de todas maneras, es el camino para seguir esa transición energética, pero no se debe perder de vista lo siguiente, y es que de todas maneras ejecutar proyectos de eh, producción de gas natural, ejecutar proyectos de tener plantas de liquefacción de gas natural, pues claro, como hay una actividad involucrada, pues de todas maneras también está el riesgo de las emisiones de dióxido de carbono equivalente. Entonces aquí tener en mente que el dióxido de carbono equivalente no solo es dióxido de carbono, sino que hay unas ecuaciones que también te permiten capturar esas emisiones de metano, por ejemplo. Entonces eh, no solamente debemos monitorear emisiones de dióxido de carbono como tal, sino también emisiones de metano. Entonces, por eso aquí hay algunos puntos, entre comillas, digamos, débiles de lo que sería una planta de liquefacción. ¿Por qué? Porque de todas maneras en el proceso se puede presentar fugas, porque de todas maneras para construir una planta, pues se requiere de maquinaria, se requiere en sí esa maquinaria, por más que
por ejemplo, para la construcción de los equipos, ¿no? Entonces, por ejemplo, los equipos que se requieran, pues esos equipos fueron diseñados y fueron fabricados en algunas plantas en las que seguramente utilizan gas natural como fuente de energía para los equipos que se necesitan, y que de todas maneras ahí pueden presentarse emisiones. Entonces, el mensaje que se quiere dar con esta lámina es que sí, el gas natural es el camino para esa transición energética, para pasar de compuestos que en el momento en que ocurre una combustión se generan demasiadas emisiones, como por ejemplo, no sé, el petróleo, pasar a través del gas natural para llegar a las renovables, pero no significa que en esa producción de gas natural no se deba monitorear y no se deba buscar, pues, gestionar esas emisiones que pueden estar presentes desde la producción, procesamiento, luego transporte, luego regasificación y luego en sí el empleo del gas natural. Entonces, de todas maneras, ahí hay unas emisiones que se deben gestionar, eh, y uno de los caminos es precisamente garantizando la eficiencia energética. Entonces, ya entrando un poco más en detalle en lo que sería el proceso de liquefacción, haciendo énfasis en el proceso de refrigeración, entonces decíamos que para que se logre ese cambio de fase del gas natural, se requiere de una sustancia o mezcla de sustancias que actúen como refrigerante. Entonces, por eso hablamos de ciclos de refrigeración, esos ciclos de refrigeración que van a permitir precisamente ese cambio de fase del gas natural de fase gas a fase líquida. Y también habíamos ya mencionado que esos procesos de refrigeración pueden ser procesos de ciclo abierto o procesos de ciclo cerrado. Entonces, procesos de ciclo abierto, si es que se emplea como refrigerante parte del gas natural que se alimenta a la planta. Pero claro, ese gas natural siendo sometido a esos ciclos de refrigeración, donde vimos que está involucrado que procesos de compresión, procesos de expansión y también procesos, obviamente, de intercambio de calor. Y también puede ser procesos cerrados o de ciclo cerrado, en el que no se tiene como refrigerante parte de ese gas natural que se alimenta la planta, sino simplemente una mezcla de sustancias aparte, ¿sí? Una mezcla de sustancias aparte, que también seguirá estos ciclos de refrigeración, pero son compuestos que están de forma independiente. Entonces, también veíamos, y aquí se hace énfasis a ello también, que para hacer un ciclo de refrigeración, pues de por medio que hay trabajo, ¿por qué? Porque hay compresores, también hay el proceso de expansión y pues también hay energía en tránsito, eh, en forma de calor en estos intercambiadores de calor. Entonces, una de las claves que nos dicen es que eh, se logra una buena eficiencia termodinámica si es que el fluido que se emplea para refrigerar, es decir, el fluido que actúa como refrigerante, logra hacer como un símil o logra simular o se encuentra muy cerca, es decir, su curva de enfriamiento es muy cercana, perdón, a la curva de enfriamiento de los compuestos que queremos que cambien de fase. Entonces, esto lo vamos a explicar a través de la gráfica que está en el lado derecho, ¿vale? Entonces, miren, en esta gráfica que sería la curva de enfriamiento, tenemos en el eje Y la temperatura y en el eje X el calor que ha sido gestionado a través de estos intercambiadores de calor, ¿no? Entonces, hemos visto que ocurra ese cambio de fase pues implica que se tenga que realizar procesos de refrigeración, es decir, hacer que la entalpía de ese gas natural se reduzca y ese cambio de entalpía se genera gracias a un intercambio de calor con una sustancia que está actuando como refrigerante. Entonces, aquí tener en mente eje Y, temperatura, eje X, qué cantidad de energía ha sido removida de esa corriente de gas natural. También hablamos de esas etapas preenfriamiento, que nos la mencionan incluso para la planta de liquefacción de Pearl Engine, entonces un preenfriamiento. Tenemos a su vez una zona de liquefacción y luego tenemos un subenfriamiento. Entonces miren que aquí lo que estamos haciendo es partir de más o menos 60 Fahrenheit, que esos 60 Fahrenheit en Celsius son más o menos como 16
grados Celsius, sí, a ver, denme un segundo, 60, sí, más o menos 16 grados Celsius. Nosotros hablábamos en el proceso de Pearl LNG que la temperatura de alimentación de esa corriente era más o menos 20 grados Celsius. Esos 20 grados Celsius en Fahrenheit, un poquito para ubicarnos en esta gráfica, serían más o menos, a ver, 20 por 1.8, más o menos 68 grados Fahrenheit. Claro, aquí en esta gráfica no aparece, entonces 68 estará por acá arriba, esa alimentación del gas natural a la planta de licuefacción. Entonces, esta línea continua, ¿sí? Esta continua oscura, eh, es la curva de enfriamiento de esa corriente de gas natural. Y aquí tendríamos que saber cuál es la composición de esa corriente de gas natural. Una curva será con solo metano, perdón, solo metano, metano, etano, pero también va a depender esa proporción entre metano, etano. Entonces, tan solo como invitación, yo creo que no les tomaría mucho tiempo, pero tan solo como invitación, la verdad yo creo que no les toma mucho tiempo hacerlo en el simulador, es precisamente ver o generar esta curva. Es decir, si ustedes ya tienen esa corriente de gas natural, ¿sí? Esa corriente de gas natural que están obteniendo en la deetanizadora, ¿sí? Entonces ustedes toman esa corriente de gas natural obtenida en esa deetanizadora, en la parte superior de la deetanizadora, eh, la calientan simplemente para simular un punto aquí, un punto superior, ¿sí? 60 Fahrenheit o un poco más de 60 Fahrenheit, casi 70 Fahrenheit, y le ponen otra vez un intercambiador de calor para enfriarlo, entonces ustedes pueden ir poniendo como objetivo diferentes temperaturas de enfriamiento, de tal forma que van a tener el acumulado de energía que se tiene que remover a esa corriente de gas natural con el propósito de reducir la temperatura, ¿no? Y aquí queremos llegar más o menos a menos 250, menos 260 grados Fahrenheit, que eso pues está asociado a esos menos 160 o esos menos 162 grados Celsius. Entonces, no sé si queda claro cómo generar esta curva primero. Ahorita ya voy a hablar del tema de cascada y tener una mezcla de sustancias actuando como refrigerante, pero esta curva, la curva continua oscura o gruesa, ¿se entiende cómo obtenerla? Adelante, Priscila. Sí, profesor, lo que yo haría sería, como usted dijo, usar un intercambiador, fijarme en la corriente de energía, cuánto se ha removido. Exactamente, entonces, en función de lo que tengas ahí en tu torre de etanizadora, porque si está muy, en sí, la corriente que sale de la detanizadora, ese gas natural que está en fase gas, porque creo que esa temperatura es de menos 30 grados Fahrenheit más o menos, todavía está en fase gas. Lo que decíamos es que había integración energética con la corriente de gas que se alimenta la detanizadora, ¿no? Entonces, seguramente en el proceso normal, esa corriente de gas se va a calentar y luego la comprimes para temas de transporte, ¿sí? Entonces, aquí lo que vamos a hacer es más un tema conceptual de decir, bueno, incluso lo que podrías hacer, Priscila, es copiar la composición de esa corriente y tener una corriente aparte, o sea, como que aíslas esa corriente, pones la composición, tienes la presión, aquí ponerle presión atmosférica, ¿vale? O sea, no sé, 0 PSIG, y tal como tú dices, ¿no? Entonces, primero ponerle 70 grados Fahrenheit y una atmósfera o 0 PSIG, 0 PSIG. Y lo que tú dices, ¿no? Poner un intercambiador aguas abajo e ir poniendo como objetivo en la corriente de salida de ese intercambiador varios valores de temperatura hacia la baja, ¿no? Porque queremos ver es precisamente ese cambio de fase. Entonces, así se generaría esta curva, ¿no? Esta curva de enfriamiento. ¿Sí, Priscila? Sí, está claro. Genial, genial. Pero como digo, no es obligatorio, es más, primero que creo no les va a tomar mucho tiempo, simplemente para enlazar lo que estamos viendo también un poco con
la simulación que han realizado, pero solo si les queda tiempo, no lo tomen como que es algo obligatorio, pero también creo que no les toma bastante tiempo, ¿listo? Entonces, ya con esa curva de enfriamiento, esa corriente objetivo, eh, ¿qué necesitamos para que se logre esa curva de enfriamiento? Pues claro, va a haber eh, un contenido de energía o una energía que debe ser removida, pero claro, una contraparte la va a obtener. Esta energía va a ser obtenida por otra sustancia que es precisamente el refrigerante. Entonces, ese refrigerante aquí tiene dos enfoques. Por un lado, hablábamos de sistemas de ciclo abierto, sistemas de ciclo cerrado. Em, si nosotros aquí vemos como esta especie de escalera, ¿vale? Entonces aquí vemos esta escalera, es lo que se conoce con un proceso de liquefacción en cascada, ¿vale? Entonces es un proceso de liquefacción en cascada, en el que a su vez, miren aquí hay unas flechitas que nos dicen que ese proceso de liquefacción en cascada se logra a través de diferentes compuestos. Entonces miren que aquí tenemos C3, ¿vale? Entonces, hasta estas temperaturas, más o menos menos 40 grados Fahrenheit, habría un loop de enfriamiento. Bueno, aquí estaríamos en el preenfriamiento. ¿Por medio de qué? De un compuesto que sería prácticamente propano, entonces únicamente propano. Pero miren que ya en la parte de liquefacción tenemos un compuesto, otro compuesto, ¿vale? Que sería el C2. Entonces miren que etano estaría prácticamente siendo empleado como refrigerante, pero en esta zona, ¿no? En esta zona de liquefacción. Y luego tenemos un compuesto pues más liviano que sería el metano, también actuando como refrigerante ya en el subenfriamiento. Entonces miren que también una forma de verlo es que, claro, puedo lograr menores temperaturas, ¿sí? Porque aquí tenemos en el subenfriamiento tenemos menos temperaturas que en el preenfriamiento. Entonces podemos obtener menos temperaturas si es que estamos realizando el proceso de refrigeración con compuestos más livianos. Y claro, si yo quiero que el etano, ¿sí? Perdón, que el metano actúe como refrigerante o que el etano actúe como refrigerante o que el propano actúe como refrigerante, en ese ciclo de refrigeración, pues la temperatura que se tiene que lograr de esos compuestos para que actúen como refrigerantes son bien bajas, ¿sí? Porque seguramente aquí les pregunto, ¿cuál tendrá una mayor temperatura de ebullición? ¿El propano, el etano o el metano? ¿Cuál de los tres tiene una mayor temperatura de ebullición? El propano, profe, C3. Claro, el propano, Álvaro, ¿no? Entonces, entre más pesado sea el compuesto, tenemos que alcanzar mayor temperatura para que ocurra el cambio de fase. Entonces, claro, como acá el enfoque es enfriar, ¿sí? Entonces, por eso es que aquí en el preenfriamiento tenemos un compuesto más pesado, en la zona de liquefacción un compuesto un poco más liviano, y ya en el subenfriamiento tenemos un compuesto aún más liviano. Claro, ¿por qué? Porque estos tres compuestos de forma separada, por eso cuando hablamos de cascada, hablamos de una serie sí, de refrigerantes, claro, están en serie, ¿por qué? Porque primero enfrío con propano, luego enfrío con etano y luego enfrío con metano. Pero cada uno de ellos tendrá que ser sujeto a un proceso a un ciclo de refrigeración con este tema de compresión, expansión, y en el intermedio después estará el condensador y el evaporador. Entonces, este es el enfoque de cascada. Pero también, y ese proceso de cascada, ¿vale? Ese proceso de cascada estará asociado también a tener un ciclo, un proceso, perdón, un proceso de ciclo cerrado. ¿Por qué? Porque tenemos un compuesto en particular, otro compuesto en particular y otro compuesto en particular que estarán siendo recirculados en el proceso para que cumplan su función de refrigeración. Pero podemos tener un proceso de ciclo cerrado, perdón, de ciclo abierto, en el que vamos a tener una curva, ¿sí?
va a ser prácticamente, esa curva de enfriamiento va a ser prácticamente la misma del gas natural. ¿Por qué? Porque imagínense que lo que se emplee como refrigerante sea el mismo gas natural. Pues la curva de enfriamiento del refrigerante es la misma curva del gas natural. Pero también podemos tener una mezcla de otros refrigerantes, es decir, no tener ciclos así separados, no tener unos loops separados en el que tenemos solamente un compuesto. Miren, aquí tendríamos solo un compuesto actuando como refrigerante, solo un compuesto actuando como refrigerante y solo un compuesto actuando como refrigerante, solamente que uno empleado en el preenfriamiento, otro en la zona de licuefacción y otro en el subenfriamiento. Podemos tener una mezcla de refrigerantes, es decir, no así por separado, sino una mezcla, y esa mezcla puede permitir acercarnos un poco a lo que sería la curva de enfriamiento del gas natural. Entonces ya no se tendrían estas escaleras, sino miren que se tendría esa línea continua. Bueno, continua me refiero a una línea que no tiene esa connotación de escalera como cascada, sino que es una línea suave, llamémosla, pero es esta discontinua, ¿no? Entonces, esta línea punteada, está representando la curva de enfriamiento de una mezcla de refrigerantes. Entonces, tenemos un enfoque de tener proceso de ciclo abierto o proceso de ciclo cerrado. Si tenemos un proceso de ciclo abierto, significará que parte de la corriente que se alimenta a la planta es sometida a estos ciclos de refrigeración para que actúen como refrigerante, para que esa corriente actúe como refrigerante. Y claro, como la composición de ese fluido que estamos tomando es la misma composición del gas natural, pues la curva de enfriamiento es la misma, pues porque es la misma composición. Pero dentro de ese enfoque de tener un proceso de ciclo cerrado, tenemos dos opciones. Una, o que en función de dónde nos ubiquemos, es decir, si estamos en preenfriamiento, en zona de licuefacción o en su enfriamiento, pues utilicemos un compuesto en particular actuando como refrigerante, o que también teniendo un proceso de ciclo cerrado, no tengamos así compuestos por separado actuando como refrigerantes, sino también una mezcla de refrigerantes, pero no necesariamente una corriente tomada de la corriente de entrada a la planta, sino una mezcla de refrigerantes que pueden estar muy asociados también a lo que sería el propano. Entonces acá hay un poco más de información en lo relativo precisamente a ese proceso de cascada. eh, eh, entonces, ese proceso de cascada también que tiene en contra, ¿no? O, digamos, no en contra, sino que ocasiona que se tenga ese proceso de cascada. Miren, si aquí vemos la curva de enfriamiento del gas natural frente a la curva de ese sistema de cascada, pues hay una diferencia de temperaturas mayor a si tenemos una mezcla de refrigerantes. Entonces, un poco recordando, no sé, ¿ustedes como parte de su carrera ven transferencia de calor o solamente ven termodinámica o también ven transferencia de calor? También vemos transfer, profe. Ah, vale, Estefano, o sea, también ven intercambiadores y todo. Sí, profe. Sí, un poco, sí. Ya, ya. Genial, genial, disculpen, listo. Entonces, trayendo precisamente eso que han visto en transferencia de calor, los intercambiadores de calor, pues hay dos parámetros clave. Uno, la diferencia de temperatura, ¿cierto? La diferencia de temperatura con ese medio con el que se ocasiona esa energía en tránsito en forma de calor, ¿sí? Entonces, el delta de temperatura sería como la fuerza motriz para que ocurra ese intercambio de calor. Pero por otro lado están los coeficientes de transferencia de calor. Los coeficientes de transferencia de calor muy asociados a qué? Pues a la geometría, al área superficial involucrada en ese intercambio de calor. Entonces, si nosotros utilizamos cascada, lo que estamos viendo es que por un lado está la curva de enfriamiento del gas natural y por otro lado está la curva de enfriamiento de esos compuestos que estamos utilizando como refrigerantes. Entonces, si esas temperaturas son muy distantes, pero al final lo que necesitamos es lograr esa reducción del talpía, por más que hay una distancia entre esas temperaturas, pues esa distancia de temperatura, si es más grande, implicará que las necesidades de área en el momento de área de transferencia sean menores.
Porque claro, si ese delta de temperatura es muy grande, pues se puede compensar con tener menos área de transferencia de calor. Porque en ese intercambio de calor, por un lado estaban los coeficientes de transferencia de calor, pero también esas diferencias de temperatura. Y por eso es que acá nos dicen que en cascada, ¿sí?, se necesita menos área de transferencia de calor, ¿sí? Precisamente por eso, porque aquí lo que se observa es que esa curva de los compuestos que estamos utilizando en forma de cascada para enfriar el gas natural presentan temperaturas distantes y por ende las necesidades de área de transferencia de calor se hacen inferiores. Ahora, si tenemos una mezcla de refrigerantes, esos refrigerantes son seleccionados, ¿vale? Son seleccionados y esos refrigerantes suelen ser mezclas de ¿qué? De hidrocarburo, también de nitrógeno. ¿Y por qué? Porque si yo tengo una mezcla de hidrocarburos, de nitrógeno, y esos compuestos son muy livianos, lo que implica que sus temperaturas de ebullición sean muy bajas, pues en el momento en que yo los someto a este ciclo de refrigeración, van a alcanzar temperaturas bajas y por ende van a servir como refrigerante, ¿sí? Entonces, enlazándolo también con lo que mencionábamos anteriormente, que entre más cerca sea la curva, no me refiero a la de cascada, sino en sí a una curva de enfriamiento muy cercana a la curva de enfriamiento del gas natural, pues vamos a tener mayor eficiencia de enfriamiento. Entonces, ojo con esto, que no se vaya a confundir eficiencia con el diseño de los intercambiadores de calor, porque ya vimos que si hay una diferencia de temperaturas muy altas, eso va a permitir que el área de intercambio de calor pueda ser menor, ¿no? Pero también eso puede implicar que la eficiencia energética del proceso de licuefacción, y aquí no solamente viendo el intercambio de calor, sino viendo también el ciclo de refrigeración de esos compuestos que empleamos como refrigerante, proceso de compresión, proceso de expansión y proceso en sí de intercambio de calor, pues también se pueden ver afectados, ¿no? Entonces, simplemente no perder de vista que podemos tener el enfoque cascada utilizando compuestos por separado en función de dónde nos encontremos, si en el pre-cooling, en la zona de liquefacción o en el subcooling. ¿Listo? Entonces, en función de ello, utilizamos un compuesto. O podemos tener una mezcla de hidrocarburo y también de nitrógeno para tener una curva, llamémosla curva más suave, que también que va a implicar que sea más cercana, ¿vale? Que sea más cercana a esa curva de enfriamiento del gas natural, que por el hecho que sea más cercana, seguramente se va a necesitar un poco más de área de transferencia de calor, pero a su vez, desde el punto de vista energético, de eficiencia energética, de eficiencia termodinámica global de la planta, teniendo en cuenta también el proceso de compresión, de expansión y en sí de intercambio, pues puede resultar más eficiente. Y luego, bueno, viene aquí, yo creo que esto ya ustedes incluso para la parte de recuperación de gas natural lo han estado explorando, que son los expander, los turbo expander, ocasionando en sí pues esa reducción de temperaturas que permite a su vez, digamos, lo que es la licuefacción del gas natural. Entonces aquí tener cuidado que en esos procesos de expansión puede ser que solamente se cubra la parte de preenfriamiento, ¿no? Y que de todas maneras se requiera un intercambiador de calor con este enfoque criogénico. Luego tenemos un alcance adicional y es que tengamos unos sistemas que sean multietapa de propano, ¿sí? A su vez en combinación con ¿qué? Con esta mezcla precisamente de hidrocarburo, también de nitrógeno, para llegar a esas temperaturas que necesitamos, primero en el preenfriamiento, luego en el proceso de licuefacción en sí o en la zona de licuefacción y luego en el subenfriamiento. Entonces, luego ya esto para cerrar un poquito aquí la imagen, hemos hablado bastante, pero se resume en algo muy sencillo como esta imagen. Entonces, aquí tener cuidado que a veces cuando se ve esta imagen se cree que es una torre tipo de tamizadora o algo así de separación, y no es más que un intercambiador de calor, sino que es un intercambiador de calor en el que se tiene pues ese intercambio principal, por eso aquí tenemos el preenfriamiento, pero lo que sería
la licuefacción y el subenfriamiento estarían presentes precisamente en este intercambiador principal, que es el intercambiador criogénico. Entonces miren que aquí se alimenta el gas, se somete a un proceso de preenfriamiento y luego ya a ese proceso de licuefacción y subenfriamiento. Pero aquí lo interesante también es que vean lo que está pasando alrededor de este proceso de subenfriamiento, que está haciendo, estamos teniendo un preenfriamiento, perdón, con propano, y claro, ese propano tiene que ser sujeto a ese proceso de ciclo de refrigeración, donde tendremos pues compresión, expansión e intercambio de calor. Entonces aquí sin duda este recuadro está representando intercambio de calor entre esa corriente de gas y el propano. Y luego ya aquí viene ya el, digamos, en este equipo estaríamos en la curva de enfriamiento, estaríamos principalmente en esta zona, ¿no? Porque el preenfriamiento lo estamos realizando con propano y lo que sería la licuefacción y el subenfriamiento, pues sería con esa mezcla de compuestos elegidos en particular, que en sí que sería un ciclo cerrado, ¿vale? Porque son compuestos elegidos en particular, una mezcla de hidrocarburos y nitrógeno. También podemos tener un sistema cerrado, pero en cascada, es decir, aquí tendríamos propano y de pronto aquí tendríamos otro compuesto como etano o metano, ¿no? Entonces, ese también puede ser un sistema cerrado, pero con otro enfoque que sería el enfoque cascada. Y también podríamos tener un proceso de ciclo abierto en el que parte de este gas, que aquí no se muestra en la imagen, parte del gas que se alimenta es el que es sujeto al proceso de o al ciclo de refrigeración, ¿vale? Entonces, eso era lo que teníamos para hoy, que estaba pendiente cubrir un poco más en detalle esta, esta presentación. Y lo que sí quiero, antes que se acabe el tiempo, quiero comentarles algo más. Denme un segundo. Vale, esta de acá. ¿Están viendo una presentación que se llama Fundamentos para el diseño de procesos? Sí, profe. Vale, esta presentación, digamos, no hace parte de lo que se ha mencionado en el sílabus, pero sí quería aprovechar unos minutos para comentárselas por si alguien, también digo, por si alguien quiere incorporar alguna de estas herramientas que vamos a mencionar rápidamente, si alguien las quiere incorporar a lo que es el caso de ingeniería. No es obligatorio tampoco, así como la curva de enfriamiento no es obligatorio, tampoco incorporar estos conceptos pues va a ser o sea, no es mandatorio, ¿vale? No es mandatorio, pero en sí quería repasarlo un poco y tiene que ver con temas de diagrama de flujo o diagrama de bloques, luego diagramas de procesos, diagramas PNID y un poco también de seguridad de procesos, ¿vale? Entonces, si ahorita de todas maneras no la alcanzamos a cubrir en su totalidad, de todas maneras yo la cargo en Canvas, a quien le gusta el tema lo revisa. No le vamos a dedicar más tiempo el próximo viernes, me refiero para exponerlo, pero quien quiera discutir algún punto en particular, pues me avisa y lo vemos, ¿vale? Entonces quiero que lo tengan ahí como herramienta, como consulta. Por un lado, lean esto de ingeniería, es decir, la ingeniería de procesos es clave y tiene mucho alcance, ¿no? O sea, un ingeniero de procesos es como el punto de partida para realizar una ingeniería. Es decir, un ingeniero mecánico no puede diseñar las tuberías si es que el ingeniero de procesos no le ha dicho qué diámetro necesita. Y eso es lo que ustedes han hecho en el sistema de transporte. Un ingeniero mecánico no puede seleccionar un tipo de compresor si es que ustedes no les dicen cuál es esa potencia hidráulica que necesitan, si es que ustedes no le dicen cuál es el fluido que va a ingresar a ese compresor, si no le explican cuáles son los procesos que tienen aguas arriba de ese compresor. Entonces, quiero resaltar ese trabajo que ustedes han hecho, porque en la realidad es así, ¿no? El ingeniero de proceso marca la pauta en muchas cosas y es el punto de partida para diseñar bastante de lo que sería el alcance de un proyecto. Por ejemplo, también un ingeniero de procesos resulta que tiene claro cómo trabaja la metodología de asignación de producción, sabe que aguas arriba de la planta tiene fluido multifásico y que a su vez necesita unas unidades de transferencia de custodia
Entonces el ingeniero de procesos va a interactuar con el ingeniero de instrumentación y control y le va a decir, mira, yo necesito instrumentos de medición que tengan tal exactitud, tal precisión, necesito que estén avalados para trabajar en unidades de transferencia de custodia, exploremos también medición multifásica. Entonces miren que el ingeniero de proceso tiene mucho alcance, ¿sí? Tiene mucho alcance y es clave en el desarrollo de una ingeniería, en el desarrollo de un proyecto. Por otro lado, el ingeniero de proceso también va a decir qué lazos de control necesita, por un lado, para que su proceso trabaje en condiciones óptimas, y también le va a decir, o también debe analizar cuáles deberían ser esas capas de protección que debe tener un sistema de proceso. Porque decíamos, un proceso debe ser sostenible, sí, desde el punto de vista medioambiental, también desde el punto de vista de gestión social, clave. Desde el punto de vista también, pues ya hemos visto que es ahorita indispensable pensar en cómo gestionar todas las emisiones de dióxido de carbono equivalente, pero también es clave que ese proceso sea seguro, o sea, que ese proceso vaya a ser, digamos, sostenible desde el punto de vista de seguridad de proceso en el tiempo, y por ende el ingeniero de proceso debe establecer los lazos no solo de control de proceso, sino debe establecer las funciones instrumentadas de seguridad. Es decir, si necesita sistemas de alivio, si necesita válvulas de shutdown, si necesita, por ejemplo, TEA, si necesita válvulas de alivio. Entonces, ese diseño también debe ser tenido en consideración, es decir, las capas de protección de un proceso también deben ser consideradas. Entonces, quien esté interesado, échele un vistazo a la presentación, lo estoy poniendo, la voy a colgar para aquellos que quieran ir un poco más allá en el caso de ingeniería. En el caso de ingeniería, pues ustedes ya han adelantado este tipo de diagramas de bloques, ¿no? En cierto modo. Entonces han adelantado este tipo de diagramas de bloques en los que han mostrado cada parte del proceso, la parte de deshidratación, bueno, primero transporte, compresión, bombeo, deshidratación, enfriamiento, expansión, deetanizadora. Seguramente van a complementar la parte de estabilización de líquidos. Entonces, eso lo han hecho ustedes, ¿no? Lo que es diagrama de bloques. Entonces, en cuanto a diagramas de proceso, también para que le echen un vistazo, reitero, quienes estén interesados, es un poco organizar la información que ustedes han estado como exponiendo, ¿no? Ustedes cuando muestran estos diagramas de proceso, que los están tomando prácticamente como imágenes del simulador, de pronto no han resaltado algunos datos, ¿no? No todos, pero algunos no lo han resaltado. Y una forma de presentarlo es precisamente a través de tablas, ¿no? Es decir, mostrar precisamente un diagrama de proceso, de flujo de proceso, en el que tienes identificado las corrientes y que a través de tablas resaltas algunas variables del proceso, no sé, presión, temperatura. A nosotros también nos interesa mucho la composición, entonces podríamos tener, pues, cuál es la composición en lugar de tener todos los compuestos, decir gas natural, pues ya sabemos que gas natural es metano, etano, y líquidos de gas natural sabemos que es propano y más pesados. Entonces así cuando tú ves un diagrama de este tipo, puedes analizar qué está ocurriendo en el proceso, ¿vale? Y por otro lado, también están los diagramas de instrumentación y control. Entonces, claro, aquí también quien quiera ahondar en el tema, pues tendríamos lazos de control de nivel, lazos de control de temperatura, eh, lazos de control de flujo. Por ejemplo, ustedes, alguno me recordó el concepto del anti-surge, ¿no? En compresores centrífugos, ahí vimos un lazo de control de flujo para asegurar que el flujo mínimo siempre esté entrando a la succión del compresor. Por ejemplo, si tenemos un intercambiador de calor dentro del proceso, pues seguramente uno de los objetivos es alcanzar determinada temperatura, entonces podremos tener lazos de control de temperatura. Si, por ejemplo, queremos mantener cierto nivel de líquido en la torre de etanizadora, pues podemos tener un lazo de control de nivel. Entonces, reitero, esto no es obligatorio, pero sí quiero que lo tengan por si alguien lo quiere curiosear. Y luego lo que decía de las capas de protección, ¿no? Entonces, las capas de protección desde el diseño, luego lo que es control de proceso, y luego lo que es un análisis, que es el análisis HACCP, que le permite al ingeniero de proceso, llamémosle, estresar
ese primer diseño con el propósito de verificar si el diseño está siendo robusto desde el punto de vista de seguridad de proceso. Entonces, se hace un análisis de qué pasaría si de pronto el flujo incrementa, si el flujo disminuye, si la presión aumenta, si la presión disminuye, y así se estresa, entre comillas, estresas el diseño y verifica si el diseño está siendo lo suficientemente robusto desde el punto de vista de seguridad de proceso. Aparecen algunas sugerencias, aparecen algunas, digamos, puntos a levantar en cuanto a, bueno, si esto no está siendo lo suficientemente robusto desde el punto de vista de análisis de riesgo de proceso, pues lo que voy a hacer es, no sé, añadir una válvula de shutdown que tenga a su vez una acción, no sé, por incremento de presión y a su vez voy a añadir unos transmisores de presión. Entonces, reitero, quien quiera echarle un vistazo, pues ahí va a estar a disposición y cualquier consulta que tenga, eh, no sé, generaríamos una salita o algo la próxima sesión con el propósito de no robarle tiempo en sí a lo que sí hace parte del sílabus. Yo simplemente lo estoy poniendo como material adicional, ¿vale? Para que lo tengan. Y eso sería, entonces, no sé si tienen alguna consulta el próximo viernes. No tenemos ninguna entrega del laboratorio. La entrega va a ser el próximo martes. Y lo que haríamos el próximo viernes es ya cubrir unos nuevos temas, ¿no? Yo les adelanté un poco el viernes, que estaríamos entre revisar transición energética o también podría ser la parte de por qué es importante el gas natural con un enfoque de, bueno, qué es lo que ocurre en las termoeléctricas, ¿vale? Entonces, no sé si tienen algún comentario relacionado con lo que vimos hoy o si tienen alguna pregunta eh, sobre el laboratorio del martes. Lo que yo esperaría en la entrega del martes sería lo siguiente. Por un lado, hacer énfasis en cómo cambió la presentación del lunes frente pues a lo que vamos a ver el próximo martes, ¿sí? ¿Qué le añadieron? ¿Qué mejoras tuvieron? Hacer énfasis en eso. Y luego en lo que sí vamos a hacer, digamos, lo que sí vamos a revisar con más detenimiento es ya el sistema de transporte después de la planta de procesamiento, es decir, cómo llevar ese gas natural que obtuvieron y cómo llevar esos líquidos de gas natural que obtuvieron hasta el cliente, ¿no? Entonces seguramente iban a tener de pronto compresión, de pronto bombeo, van a tener esa tubería o esas dos tuberías, ¿no? Porque van a transportar por un lado gas natural y por el otro líquidos de gas natural. Van a definir una presión de diseño muy similar a lo que ya hicieron para el sistema de transporte aguas arriba del proceso. Y por ende también deberán definir lo que sería el espesor, el material necesario para esas dos líneas de transporte. Tener cuidado con lo siguiente, ¿no? El transporte de gas natural, pues el diseño se debe hacer con la norma aplicable a gas y el transporte de líquidos de gas natural, pues deberá hacerse con base en la norma de líquidos, de transporte de líquidos, ¿no? Entonces ahí revisar que para cada una de las normas aplican unas ecuaciones para definir el espesor de la tubería. ¿Listo? Dale, Priscila, adelante. Sí, profesor, tengo una pregunta. ¿Cómo será la práctica 3? La práctica 3, mira, la práctica 3 va a ser como ustedes la pidieron. Ustedes quieren algo muy sencillo, entonces estoy pensando cómo hacer algo muy sencillo, ¿no? Porque yo normalmente, no solo para ingeniería del gas natural, sino para termodinámica química, para diseño de reactores químicos 1 y 2, para ingeniería de procesamiento de los hidrocarburos, para ingeniería de producción y operaciones. Las prácticas siempre las he hecho como ustedes las han realizado hasta ahora, pero ante, digamos, todo lo que me dijeron luego de la PC2, pues estoy pensando qué hacer de práctica que les resulte, digamos, eh, pues tal como algunos dijeron, no todos, ¿no? Que sea algo fácil, ¿no? Entonces estoy pensando que puede ser algo fácil, eh, a lo mejor, no sé, preguntas de selección múltiple, no sé, aún no lo he pensado, Priscila, porque precisamente con todo esto que me dijeron luego de la PC2, estoy intentando idear, porque seguramente si ponemos una pregunta de desarrollo,
va a ser complicado, ¿no? En el sentido que se asigna, digamos, una nota y van a decir que no era clara la pregunta, bueno, en fin. Entonces, lo que ya conocemos, ¿vale? Para no volver a retomar ese tema. Entonces, vamos a intentar, no sé, como te digo, no la he diseñado, estoy intentando pensar cómo diferenciar la evaluación de este curso frente a los otros cursos que también doy, ¿vale? Ok, pero vendría de todos los temas que hemos visto, desde transporte, desde Sí, la primera clase. sí, Priscila, como por lo menos para darle, porque si no pueden ser preguntas de desarrollo, eh, y evaluamos solo los últimos temas, van a ser como 3, 4 preguntas, ¿no? Entonces, Ok, por lo menos para darle un poco más de contenido, yo creo que sí, yo creo que sí. está bien, profesor, gracias. Y también va a ser corta, ¿no? Porque si no son preguntas de desarrollo, en caso no fuese así, o sea, si no fueran preguntas de desarrollo, pues debería ser algo rápido, ¿sí? Por ejemplo, si hacemos una PC de selección múltiple, pues al final eso es rápido, ¿no? Es leer, es decir, bueno, esta es la respuesta y ya está, ¿no? Entonces, eso no nos tomaría mucho tiempo si es que la PC fuese de ese modo. Lo que sí, yo les adelanto también, el examen final sí no puede ser así, o sea, la verdad que iría en contra de todos mis principios hacer una PC, digo, un examen final de ese tipo. Entonces, el examen final sí de todas maneras va a ser más con un enfoque de desarrollo y de análisis. Así que les sugiero que desde ya se vayan preparando y que tomen como lección aprendida lo de la PC2. ¿Sí? Entonces, para el examen final sí tiene que ser de análisis. Más por un tema de no puedo ir en contra de mis principios, más eso, ¿listo? Entonces vamos a hacer un balance de tener una PC3 al estilo que muchos de ustedes esperan, no todos, sé que no todos, pero varios sí esperan. Es una PC3 de ese estilo, pero el examen final sí va a ser más del estilo de la PC2, ¿vale? ¿Sí? ¿Está bien? Vale, profe. Sí, profe. Listo. Entonces les agradezco mucho, que tengan buena semana y bueno, la PC3 sería este próximo viernes. Yo creo que no va a ser de desarrollo, así que no tomará mucho tiempo. A lo sumo le dedicamos, no sé, 40 minutos, 45 minutos, ¿listo? Entonces que tengan buena semana. Cuídense mucho, un abrazo y gracias a todos los que participaron. Gracias, profe. Gracias, profe.